Bienvenidos a todos al podcast de Mientras tanto en la SD. Es nuestro 7º programa y contamos con unos invitados especiales. Y bueno, es un programa en el que se habla, es un espacio de diálogo en el que se habla de cómo va la situación del coronavirus y del confinamiento a través del diseño. Tenemos un espacio también en el aula virtual para que podáis dialogar también con nosotros y está abierto a todo el mundo, así que si queréis participar, adelante, estáis invitadísimos. Empezamos con Gonzalo, que nos va a contar un poco qué se hace en el diseño en la crisis del coronavirus, y doy paso a Gonzalo. Hola, muy buenas. Pues nada, efectivamente vamos a contar aquí un poco, como todas las semanas, algunas iniciativas y algunas cuestiones que tienen que ver con el diseño y con cómo se está manejando en esta situación. Os voy a compartir pantalla, un momentito, a ver qué tal se nos da el tema de las conexiones, que la anterior vez que estuve yo por aquí fue un poco desastroso. Esperemos que esta vez salga un poco mejor. Y lo primero que os quería mostrar era esta idea que encontró Lourdes, bueno, esto es gracias a Lourdes, encontró Lourdes de la India, a ver si funciona, en la que, como veis, lo que están haciendo es con cartón de este corrugado, están haciendo una serie de camillas, lo que es fabricar camillas para hospitales, de una forma barata, rápida y reciclable y de todo, ¿vale? Y sostenible y sobre todo pues de una forma accesible para estos lugares. Entonces veis aquí cómo están haciendo la cama y esto es en Bombay, en Mumbai, y veis aquí ahora pues cómo la levantan y hacen una prueba de resistencia. A ver, un momentito, si consigo llegar al punto. Ahora veis aquí cómo la colocan y hacen una prueba de resistencia en la que se ve, pues bueno, pues que es bastante resistente y que se pueden situar varias personas encima y colocar de pie y de todo. O sea, pues que esto puede funcionar para soluciones de emergencia en este caso. Buscando un poco, me he encontrado que esto no es una idea que solo se haya realizado en la India. Aquí tenemos un vídeo de Ciudad de México en la que una empresa que fabricaba expositores de estos para ferias, para lugares de este tipo, este hombre que es el dueño de la empresa, los dos dueños de la empresa tuvieron el COVID, entonces han pasado de fabricar esto a fabricar esto. Han hecho unos planos, veis aquí que han hecho todo el diseño y entonces, pues bueno, han preguntado a los hospitales y lo han colocado pues con sus bandejas, está encima, se puede levantar, es como, digamos, es como un poco más pro, pero bueno, lo mismo, es muy fácil de montar, la montan en 5 minutos y la pueden llevar a cualquier lado, no pesa nada y es mucho más barata y bueno, pues ya tienen por lo visto pues encargos de bastantes lugares de México, incluso pues de otros países. Continuando con esto, me encontré también esta solución del aeropuerto de Narita, en Japón, en el que también con el mismo material, con el cartón, lo que hicieron fue esta especie como de espacios de espera antes de saber si tenían el COVID o no y de si si tenían que ir al hospital o si se podían ir a casa. Esto es un poco más de andar por casa, pero bueno, también funciona. Y siguiendo con este tema, pues un poco del reciclaje, del manejo de elementos, digamos, de utilización de elementos cotidianos de otra manera, pues tenemos a este grupo que se llaman Stay Homas. Stay Homas son un grupo de 3 amigos que viven juntos en Barcelona y han hecho, este es su Twitter, entonces han hecho una serie de canciones durante el confinamiento, que la más famosa es esta, que igual os suena porque ya tiene un montón de visitas y de hecho incluso pues se está grabando ya por una compañía discográfica, que es Stay Home, es su canción de confinamiento número 2. Please stay home, please stay home. Don't want corona, please stay home. Oh God, please stay home, please stay home. It's okay to be alone. Bueno, como veis, utilizan materiales reciclados, hacen sus propios instrumentos
En la canción las canciones son divertidas, son graciosas, cuentan, pues eso, tienen ahí letras imaginativas y ya han llegado hasta tal punto, pues que hacen colaboraciones con Manu Chao, con Silvia Pérez, con un montón de gente. Las colaboraciones son muy graciosas porque empiezan sus canciones. Y cuando llega un momento, introducen ahí al colaborador por el medio del móvil. En un mundo tan fierro, cada día yo lucho para no decaer. Vale, bueno, como veis es algo, pues yo creo que imaginativo, divertido y un poco, pues eso, al hilo de lo que de las necesidades que nos impone el coronavirus, pues buscar una manera diferente de hacer las cosas. El caso es que ya os digo que han tenido bastante éxito y que han llegado incluso pues ya tienen su página web y que han llegado incluso a que les graben ya, les hayan grabado la Stay Home, la tienen grabada ya con buena calidad y a que les haga un cover el mismo Michel Bublé. Les ha hecho un cover de una de sus canciones. No sé, pues, ¿qué os parece qué os parecen estas iniciativas, estas ideas y esta forma de buscarse un poco la vida en las dificultades? Yo, si os parece, saludamos primero un poquito a los que estamos por aquí. A mí ya me conocéis, soy Lourdes. No te voy a comentar los vídeos yo porque yo creo que los hemos comentado tú y yo ya en bastidores, entonces dejo que abren los demás. Pero bueno, vamos saludando, ¿no? Tenemos a Rubén Chumillas hoy aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Tenemos a Alfredo. Sí, di Rubén, no te oía. Que soy fan total del podcast desde que empezaste y me pareció súper buena idea desde el primero que recibí, el piloto, y ya no os he dejado de seguir. Vale, pues eso, hacemos un barrido rápido si queréis. Alfredo está también por aquí. Hola, muy buenas y muy fan de Belén también. Tenemos a Ana Belén, digo, para que luego no, Ana Belén Rojo, profe de la escuela, para que luego nos sorprendan, ¿no? Las intervenciones, que sepáis quién hay. Con el outfit de moda. Y tenemos también a Sara, que tampoco se ha autopresentado, no sé por qué. Sara Joves. Hola, quería acabar antes con la situación de presentación. Vale, pues perdón por lo de la interrupción, Gonzalo. Era solo por saludar así un poquito. Bueno, pues nada, eso si queréis comentar algo de los vídeos y si no, pues pasamos ya a las entrevistas, pero... No, a mí lo de los vídeos me parece bien interesante. Vamos, Stay Home muy fan, los estaba escuchando en casa y además es muy interesante también cómo se van generando incluso nuevas estéticas, ¿no? Con esto, que tendremos ocasión de hablarlo en la entrevista con Ana y creo que Stay Home pues es uno de los elementos que está aportando esas nuevas estéticas, esas cosas que están haciendo, como comentaba, pues creativas, imaginativas para responder a una situación como esta. Y con el asunto de los diseños de las camillas y tal... es que es interesantísimo. Ya tuvimos también ocasión de comentar con las compañeras de producto cómo se estaban imprimiendo cómo se estaban imprimiendo las pantallas, un montón de soluciones de diseñadores y de fabricantes de muy distinta índole que están poniendo lo mejor de su ingenio y de su creatividad y de sus medios productivos para responder a una emergencia sanitaria como esta. Creo que es súper interesante lo que has traído hoy. Muy bien. Pues nada, Sara, pasaremos a la entrevista cuando quieras. Seguimos con las secciones de entrevistas. Va a haber primero una entrevista de Alfredo a Ana Belén Rojo Jados y luego yo voy a proceder a entrevistar a Rubén, Chumillas, que se me ha ido la etiqueta del apellido. Y nada, pues allá vamos, Alfredo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sara. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Con el outfit de moda al que nos vamos a tener que acostumbrar para nuestras esperadas relaciones sociales y que nos van a comportar un problema pues en el caso de los profesores y docentes que tengamos que volver a las clases en un futuro todavía no programado y bueno, pues esa falta de comunicación corporal tan necesaria en nuestra profesión para poder comunicar y que, bueno, pues he querido experimentar con vosotros para ver realmente lo complejo que es
autorrespirarse, como pasa, y luego pues la falta de información facial que va a implicar pues más performatividad por nuestra parte. Yo si ya me movía poco, ahora ya no sé qué voy a hacer en clase, me van a tener que poner una aula con una pista de skate, y realmente pues el cómo en el caso de moda, y esto lo hablo mucho con mis alumnos de teoría y cultura, este outfit tan exótico que veíamos en los animes, en los mangas o en esas imágenes de Shibuya repletas de tokiotas con su mascarilla, pues ahora va a ser un elemento que ya tenemos, que nos ha costado mucho conseguirlo. Muchos hemos tenido que hacernos las mascarillas en casa, como es mi caso, y ya estamos viendo pues, en muchos de esos podcasts o páginas web de muchas marcas de moda, como ya las están incorporando en sus catálogos, pues a veces a precios desorbitados, porque son Chanel o son Dior. Y bueno, eso también nos da paso a algo que Alfredo y yo compartimos mucho, que es la preocupación por el consumo, como un elemento bastante grave, digo grave en cuanto a pesado en la industria del diseño y la relación que tenemos con el diseño. Pues sí, pues con esta maravilla de outfit tan otaku, estamos encantadísimos de contar con Ana Belén Rojo Hojados, que para quien no la conozca es profesora de la escuela, imparte entre otras asignaturas ahora mismo Teoría y Cultura del Diseño e Historia del Arte. Es verdad que perdemos información facial con la mascarilla y perdemos un pelín de volumen. Si puedes hablar un poco más, o sea, un pelín más alto para que entre bien el sonido. Sí, hablo. Es que ya me dicen que grito mucho cuando doy clase. Nada, claro, bueno. El compartir espacios con más gente que teletrabaja, pues nos... sí. Claro, ahora que Mirar todos las oficinas, de estás gritando mucho. Ahora que todos tenemos un coworking en el salón, de repente es bastante complicado el coordinarse de alguna manera. No, y lo que has dicho, el poder hablar, cuando yo tenga que volver a clase, claro, evidentemente tendremos que asegurar las medidas de protección hacia nuestros alumnos y tendremos que cambiar nuestra actitud física en la docencia, gritar más o alzar más la voz y poder expresarnos. Yo, por ejemplo, suelo llevar gafas, pero es que si yo me pongo las gafas con la mascarilla, bueno, ya está bien. Bueno, pues si te parece, comenzamos un poquito comentando alguna cosa de... Bueno, Ana es historiadora del arte y doctora en sociología, y vamos a intentar preguntarte unas cuantas cosas que tienen que ver con tus especialidades, para intentar desde ahí ver nuevas disciplinas, o sea, nuevas reflexiones o más reflexiones sobre el coronavirus. Hemos hecho en los anteriores programas una suerte de paneo general a las distintas especialidades de la escuela y a los másteres de la escuela. Ahora nos parecía muy interesante contar con alguien como tú que das clase a todas las especialidades, ¿no? En ese sentido, en la asignatura de Teoría y Cultura del Diseño, si no me equivoco, estáis trabajando sobre el asunto de diseño y distopía. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Pues es un tema que realmente viene unido al carácter utópico que tiene el diseño, que eso lo hemos ido viendo en asignaturas, por ejemplo, como también historia del diseño gráfico, las relativas a cada disciplina, y realmente era como un tema que estaba ahí como la ciencia ficción, era como adelantarse a acontecimientos no previstos por las actividades económicas o sociales, y de repente se nos ha venido encima. Esa distopía que veíamos de pandemias en el cine, en el mundo de los cómics o la misma ciencia ficción, que yo siempre recurro mucho a ella, se nos ha venido encima y es una distopía presente y no calculada, porque además ha sido muy rápida, nos ha obligado a cambiar radicalmente, no lo siguiente, nuestra forma de vida a todos los niveles. Y yo recuerdo justamente cuando empezó la pandemia, el confinamiento, que la principal preocupación de los alumnos o de lo que debatíamos en las clases de teoría y cultura era: ¿y yo para qué sirvo como diseñador? Porque sí es verdad que las propuestas como las que nos ha mostrado Gonzalo de diseño de producto o de moda, en el caso de cambiar, cortar la producción de prendas casual o de cualquier otro tipo de mobiliario y destinar los esfuerzos de esas empresas a hacer mascarillas, EPIs o camillas de cartón reciclado, pues en el caso, por ejemplo, de diseño gráfico, que era donde se produjo esta reflexión, era realmente el papel del diseñador, aquí si va a estar a la altura de este diseño de emergencia. Y primero, entender qué es emergencia. Entonces, realmente,
nos hemos ido introduciendo a estos lenguajes distópicos, prácticamente de películas de ciencia ficción, las hemos tenido ahí, las hemos ensoñado como proyectos de futuro, pero a la hora de aplicarlos ha sido demasiado radical, porque no ha sido un cambio querido o un cambio que hubiese sido paulatino. Chicos, va a haber una pandemia de aquí a 3 semanas, vamos a irnos preparando. Hubiéramos tenido más tiempo para reflexionar, y lo que nos ha pillado por sorpresa es el corto periodo de reflexión que ha tenido el mundo del diseño, igual que el resto del consumo, la producción industrial y el pensamiento y las relaciones sociales, y ya ni te digo la cultura. Claro. En este sentido, la pandemia es una suerte de crisis, ¿no? Como decían los griegos, una crisis al final también tiene que ver con un abismo, un jorismos, ¿no? Algo que separa un momento previo de uno posterior. Han habido otras, y que creo que sobre las que también estáis reflexionando, como pudieron ser tanto la pandemia, la que llamaron gripe española, ¿no? La pandemia del 18, o incluso las guerras mundiales. No sé si habéis rastreado algo desde allí, cómo afectó eso al diseño, alguna cosa en este sentido. Sí, eso, sobre todo en la historia del arte, en los grupos que tenemos de primero, tratamos de vincular cómo los puntos de inflexión, por no llamarles crisis, porque las crisis evidentemente son puntos de inflexión que se pueden rastrear cronológicamente, pero realmente en el arte y en el diseño son los aspectos formales, incluso el uso de los materiales o la reflexión social o económica que hay detrás de los objetos artísticos y el diseño, los que nos van marcando y nos dan pistas qué había detrás de ese cambio, por ejemplo, de estilo o de ese cambio formal, y lo hemos ido viendo, no únicamente con las crisis, sino, por ejemplo, pues con la llegada del cristianismo como religión oficial por parte de Constantino, que yo eso se lo insistí mucho. Actualmente estamos viendo el cambio del antiguo régimen a los estados modernos con el siglo XVIII, y hemos visto que son esos puntos de inflexión que abarcan muchas relaciones entre el poder, antiguamente la Iglesia, el poder real, las burguesías emergentes, y ahora estamos viendo cómo el concepto de enfermedad que tenemos tan interiorizado es una estructura social que aparece a partir del siglo XIX, cuando la medicina realmente se convierte en una disciplina. Pues claro, nuestra relación también con los sucesos epidémicos es muy reciente. Claro, yo siempre pensé, como soy historiadora, dije, ay, voy a hablar de la peste del 1314. Y dije, es que, claro, había un trasfondo social importante, una ocasión pues, relacionada con la hambruna, sistema feudal. Pues, bueno, actualizar ese discurso a realmente lo que estaba pasando. Claro. Luego, Materia y forma se relacionan, claro, es que nos ponemos a hablar de sociología, me sale como el prurito filosófico y me viene el asunto del hilemorfismo aristotélico, pero materia y forma se relacionan de alguna manera, y se relacionan también diseño y las formas de consumo, sin duda. Tú que eres doctora en sociología, ¿qué nos puedes hablar de cómo está cambiando esa sociología del consumo en estos días? Pues en estos días lo comentamos la clase de antes de ayer, que los cambios en el consumo, si los englobamos dentro de la historia del consumo, dentro del siglo XX, que sería pues, nuestro ámbito cronológico, realmente los periodos de consumo pues, se establecían a partir de Estados Unidos como modelo de referente de consumo a partir de los años 50, y con la reconstrucción de Europa, un poco dependiente del mercado norteamericano, que ha sido el gran referente hasta Obama. Después de Obama ha sido lo que es, y realmente vemos cómo las estructuras de consumo, del consumo moderno, podríamos decirlo, es desde los 80, los 90 con la globalización, con el concepto de Internet y la diversificación de los espacios de consumo, desde un mall, un centro comercial, un Primark o desde Amazon. Todo con un desarrollo muy rápido, porque la posmodernidad es muy rápida, y eso ya sabéis que Bauman está ahí para explicárnoslo, pero nos hemos ido empujados a poner el turboconsumo y el turbocapitalismo. Y realmente hemos visto cómo en cuestión de 2 meses, esos escenarios de consumo, que eran con los cuales estamos relacionados, han pasado a ser un único escenario de consumo, que era o el no consumo, o el consumo de productos básicos, el famoso papel higiénico, y luego la harina, y luego el chocolate, y luego las bebidas alcohólicas y los snacks, que todos hemos ido viendo cómo nos hemos sentido identificados con esos modelos de consumo, porque lo que comentábamos antes, ¿y el lujo dónde ha quedado?
Estamos Claro. en grupo, Otro estamos elemento, consumiendo cosas superfluas. En 2 claro, semanas, en 2 meses, perdón, es muy poco tiempo para poder discurrir cómo ha afectado cuantitativamente la pandemia al consumo. Esto, como yo siempre les digo, y más relacionado con la sociología del diseño, es a posteriori cuando tenemos toda una referencia cualitativa, cuantitativa, encuestas, estudios, percepciones para determinar realmente, con números y sin números, cómo ha afectado al consumo y al diseño. claro, hablábamos también ¿no? Comentabas el consumo, en la sociología del consumo siempre se ha analizado mucho, ¿no? En la función suntuaria muchas veces, ¿no? Del consumo, la función de prestigio social, de tal, un prestigio social que ahora se digitaliza. Hay un concepto que me comentabas que tenía que ver con el patio virtual, un concepto que me pareció muy interesante y que no sé si nos puedes comentar. Sí, las redes sociales ya cuando, bueno, desde la hegemonía de Facebook que ya ha ido decayendo porque se ha ido diluyendo en otras, bueno, se ha diversificado un poco también en otras necesidades, ha creado en ese espacio virtual que era en el cual estábamos relacionándonos hasta ahora, pues si ya era un patio virtual, Twitter, las expresiones, con el confinamiento, ese patio ha adquirido dimensiones prácticamente físicas y de hecho ha subido el índice de registros, gente que no tenía ningún registro en Twitter, en Facebook o en TikTok o en otras plataformas y la gente que no conocía esa manera de socializar, sobre todo la gente pues generacionalmente más mayor, han empezado a perderle el miedo a esa relación digital, pues a través de videollamadas, desde WhatsApp o desde otras plataformas virtuales. Eso ha hecho que realmente ese patio sea ya pues algo que tengo que hacer más global. Entonces, esa es la parte positiva, podemos decirlo, de las redes sociales que nos ayudan a poder llevar de una manera un poco más alegre y optimista este confinamiento, porque el confinamiento va atacado de base a lo esencial, las relaciones y la civilización humana, que es el contacto social. Lo social y la relación con nuestros congéneres es lo que nos ha llevado a ser una civilización, evidentemente. Y esto sin duda va a cambiar capitales culturales y hábitos culturales, ¿no? Sin duda sería muy bonito poder estar hablando mucho rato de Bourdieu, por ejemplo, pero te voy a preguntar, en lugar de esa vía de Bourdieu, te voy a preguntar por el concepto de biopolítica, ¿no? Y por esta cuestión Foucaultiana de, ostras, si está pasando, ¿no? Esta crisis tiene mucho de biopolítica. Yo qué sé, desde cómo se relacionan los cuerpos y desde ahí cómo afecta el diseño de moda, cómo afecta a según qué diseños de aplicaciones y desde ahí podíamos tirar de experiencias de usuario. No sé, ¿qué componente biopolítico le ves a esta crisis sanitaria? Pues primero, poder recuperar a Pierre Bourdieu, que yo me lo quiero mucho, es como a Baudrillard, y realmente, pues en el caso fijaros que estamos hablando de un concepto que lo gestó prácticamente en los 70 y que iba mucho más ligado a cómo las estructuras sociales y políticas vigilaban a sus habitantes o cómo las estructuras, pues por ejemplo, una ciudad o la política, pues medran en cómo nos comportamos, si tenemos que hacer deporte, estar sanos, alimentarnos bien, tener una higiene incluso educativa, la circulación por las ciudades, en la preocupación por el urbanismo, adaptar las ciudades a una convivencia entre espacios vecinales, o sea que realmente Bourdieu se ha ido actualizando prácticamente hasta nuestros días. Son filósofos, como pasa con Baudrillard o con Bauman, muy postmodernos y que prácticamente parece que habían nacido antes de tiempo. En el caso de la biopolítica, hemos aprendido en 2 meses términos médicos, hemos sido sometidos a ser un mero gráfico, a tener que chequear nuestra propia temperatura, o sea, realizar una vigilancia médica que primero no nos compete a nosotros como individuos, porque para eso están las estructuras sanitarias, pero ante el colapso de todo el sistema, porque ha colapsado todo, y eso lo veremos, ya os digo, más adelante con las encuestas o como los estudios que se tengan que hacer pormenorizados, y realmente vemos como esa vigilancia de la salud a través de nuestros móviles, a través de la temperatura, subiendo aplicaciones gestadas algunas por organismos oficiales, otras no, que lo único que querían era recoger datos, nos hemos convertido en datos, pero lo hemos asumido. Y eso es lo que decía Bourdieu, que justo la vigilancia de la salud, la vigilancia de los cuerpos,
parece algo, no, yo no voy a dejar que nadie se meta en mi vida y yo no voy a convertirme en un dato. Pues esta crisis ha hecho que esa vigilancia del cuerpo o de esa relación que no nos podemos acercar al otro a menos de 2 metros, actualizado el concepto de biopolítica. Por eso que es un concepto que quedaba un poco encasillado en nuestras clases de estética o teoría y que realmente, pues seguramente tendrán mil búsquedas para saber qué era ese concepto que Bourdieu pensó en los 70 y que se está llevando a cabo de una manera ya digitalizada. Y vos también decías, hablando de las estructuras culturales, algo que también decía Bourdieu, el capital cultural es muy importante y es otro de los que ha tenido que, está repensando su papel. Realmente, si la cultura en sus amplias vertientes, muy físicas, porque el museo es la presencialidad del museo, aunque han invertido mucho a lo largo de estos años en digitalizarse y ofrecer sus documentos o sus fondos a Internet, se ha visto realmente cuestionado y por eso, esto es una crítica personal que hago, pero es así, igual que pasa con educación, están siendo las últimas estructuras en tener en cuenta con esta pandemia. ¿Y está acabando? Me encantaría preguntarte 1000 millones de cosas más. No me resisto a preguntarte una última para poder terminar y no pasarnos mucho de tiempo, y tiene que ver con esto de los museos que contabas, ¿no? Muchas veces se reflexiona sobre esa historia encerrada en museos, ¿no? De alguna manera, que tienes que acudir a ella. Y como está pasando un poco, nos hemos acordado de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Nos hemos acordado de la pandemia del 18, pese a no tener en nuestros programas educativos cuando ha venido otra pandemia, ¿no? Nos hemos acordado de los museos cuando se han cerrado esos museos. Nos hemos acordado de un montón de cosas cuando ya no teníamos acceso a ellas. No sé si de alguna manera, por un lado, tiene que ver, esa suerte de tener más presente la historia. No sé si te parece que tiene sentido en una situación como esta. Y luego, por otro lado, ¿qué nuevas coordenadas, qué nuevo eje de coordenadas, por decirlo de alguna manera, podríamos estar encontrando en cuanto al consumo cultural, ¿no? Con esa especie de presencialidad digital de los museos o de los espacios museísticos. No sé cómo lo ves. Pues yo, de una manera muy práctica, porque justo fue una especie de help que lanzaron los alumnos de primero realizando sus trabajos de investigación de profe, nos han cerrado los museos, nos han cerrado la Biblioteca Nacional y no puedo ir a consultar. Sara lo ve, es eso, y yo dije, es verdad. Estoy diciendo, no pasa nada, chicos, casi todos los museos, y ya aquí ya iba yo girándome diciendo, no, casi todos los museos no, solo los principales tienen parte de sus fondos digitalizados. Con lo cual, enseguida, sí que esto es verdad, pero se tardó prácticamente 2 semanas en ver cómo desde el Thyssen hasta el Prado iban ofreciendo, iban levantando, iban abriendo esos fondos, porque es que digitalizar cuesta mucho, son recursos, hay gente que tiene que digitalizarlo, tenemos el tema de derechos de autor, propiedad intelectual, y no es tan fácil digitalizar fondos. O sea, la cultura también tiene muchas trabas técnicas y operativas para poder dar realmente ese aspecto que en los 90, y los que somos más viejunos, teníamos la ilusión de que en los 90, con la globalización, Internet, la cultura y el conocimiento iban a ser libres. Y aquí, Lourdes y yo, que somos defensores del software libre y del conocimiento abierto, lo sabemos bien. Entonces, es el momento para volver a retomar esas ideas de conocimiento abierto y de circulación de la cultura de una manera democrática, abierta y aprovechando las bondades de la inmediatez digital, para que nuestros alumnos o cualquier interesado en la cultura no tenga esa sensación de, pues no puedo físicamente, pues se me ha sesgado esa posibilidad. Y más que nada porque la historia tiene que estar muy presente, porque es una reflexión hacia un futuro. Y como todos hemos hablado, esas referencias de esos episodios pandémicos anteriores, ¿qué nos han enseñado? La historia nos enseña, nos tiene que seguir enseñando, porque es el referente que todos compartimos. Pues muchísimas gracias, Ana, porque creo que ha sido interesantísimo todo lo que nos has contado. Le devuelvo la palabra a Sara. Le devuelvo la palabra a Sara para que pueda continuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ana y Alfredo. Ha sido una entrevista súper interesante. De hecho, me va a servir para el TFM y todo. O sea. Te escribo un email luego, Ana, que tengo muchas preguntas.
Me interesa mucho. Bueno, ahora damos paso a nuestra entrevista de yo entrevistando a Rubén Chumillas, que ha sido tanto alumno como profesor en la SD y ha tenido una trayectoria en empresas privadas, ahora está trabajando de freelance. Entonces, pues también quiero que me cuentes tú un poco tu línea de tiempo, digamos. Mi línea de tiempo, pues yo llevo muy poco en esta profesión. Siendo profesional llevo tan solo 5 años y los 4 que estuve estudiando la carrera. Antes empecé a estudiar con 27 años y antes me dedicaba al mundo de la construcción. Era albañil, un mero albañil, tenía una empresa con mis hermanos y de ahí luego hay muchas cosas que he aprovechado como diseñador. Soy mucho de aprovechar conocimientos de otros sectores. Y vengo de ahí, me tomé la carrera como si fuera mi trabajo, con todos los ahorros, los invertí en mí, los ahorros que tenía, me lo tomé como si fuera mi trabajo, intenté aprovechar el tiempo y mis recursos disponibles lo mejor posible. Y sí, he pasado por empresas que me han enriquecido mucho. He estado en una misma empresa durante estos últimos 5 años, una editorial enorme que es Santillana, con presencia en 22 países, que eso te da también una perspectiva internacional de tu trabajo, que está muy bien. Y luego otros proyectos ya personales que llevaba como freelance y profesionales que también me enriquecieron mucho. Han pasado muchas cosas en esos 5 años, muchos premios, muchas conferencias, eventos y no sé, necesitaba un descanso de todo eso para buscar un nuevo posicionamiento. Vale, quiero incidir un poco en la fase de freelance porque, claro, yo formo parte del máster de diseño interactivo y tenemos un futuro un poco incierto. No sabemos si tirar por empresa privada o por ya directamente pasarnos a freelance. Así que si nos puedes dar algún consejo o cómo lo afrontas tú. Consejo para ser freelance, sobre todo es intentar lidiar con el síndrome del impostor. O sea, que esto nos acompaña siempre como nunca estás lo suficientemente preparado, nunca eres lo suficientemente bueno para los proyectos. Que bien, porque si trabajas en empresa, porque los líderes, entendidos en el buen sentido de la figura que lleva el equipo, que guía, porque esos líderes no lo potencian o no te dan la confianza suficiente y la seguridad en ti mismo y en tu trabajo, o no lo valoran, que suele pasar también. Y luego también es un trabajo personal que tenemos que llevar a cabo cada uno. Entonces es hacerlo valer y, no sé, poner siempre mucha pasión e interés en cada proyecto. Aunque sea pequeño, trabajarlo como si fuera uno de los proyectos más importantes o con más visibilidad que vayas a hacer. Y ¿Sueles trabajar proyectos solo o sueles colaborar con otras personas que son más de otra disciplina o que te Cuando comencé como freelance, lo llevaba de forma paralela con el trabajo en la editorial. Yo tenía jornadas de trabajo que era jornada completa en la editorial, tus 8 horas, y luego también llevaba proyectos como freelance que requerían el mismo tiempo o más por los tiempos que manejábamos y era matador. Y al principio, cuando empiezas a coger proyectos, claro, yo estaba recién salido de la carrera, pues intentas resolverlo todo tú solo. Y porque los presupuestos tampoco te lo permiten. Entonces, conforme te vas haciendo con cierto nombre, un proyecto te lleva a otro, vas teniendo la posibilidad de contar con más gente. Y yo ahora mismo lo que prefiero es me centro en la parte que hago bien o que creo que se me da bien, que se me da mejor, y delego las partes que son pues animación, música, corrección, a gente que es profesional en lo suyo. Yo confío plenamente. Si alguien se dedica al motion, a la música o lo que sea, confío en la gente. Le cuento lo que es el briefing, cómo he planteado el proyecto. Mi idea es esta, pero si tienen que hacer apuntes, si creen que se tiene que modificar algo, libertad total. Los profesionales en ese campo son ellos. Entonces, es como una conversación, ¿no? Y ahora estoy trabajando de esa manera y creo que es la opción más acertada. Y también no soy un estudio, pero en cierto modo, al contar con colaboradores, sí trabajo como tal. ¿Cómo ves la situación post-coronavirus? O sea, ¿hay proyectos, te ha bajado la carga de trabajo, te ha subido, tienes proyectos a medias que no se han llevado a cabo, etcétera? Pues con lo de coronavirus, es que yo salí de España, ahora mismo estoy viviendo en Islandia, yo salí de España antes de que comenzara la crisis en nuestro país, ya se empezaba a oír cómo estaba afectando en China y cuando llegué aquí tardó en llegar pues
a lo mejor un mes después que en España todo el estado de alarma. Lo que pasa es que aquí lo han gestionado súper rápido y yo no me he enterado. O sea, que a nivel personal en mi vida el impacto que ha tenido ha sido bajo, porque yo sí que podía salir a dar paseos, lo único lo de la higiene, el contacto interpersonal, los 2 metros, mantener las distancias, o sea, en ese sentido sí, pero no me he sentido tan limitado. Y en lo profesional, tengo clientes de allí, de España, españoles, y se paralizó un poco algunos proyectos, pero sí que íbamos trabajando en las partes que se podían seguir adelantando. Y ya cuando se ha empezado a ver cierta luz o que se podían establecer nuevas fechas para entregas, para organizar el trabajo, nos hemos puesto otra vez al lío, pero variando ciertas partes del discurso para poder adaptarlo a los nuevos tiempos, a lo que se nos viene, porque estamos intentando tener en cuenta también el aspecto psicológico de la gente a la que va dirigida la campaña en este caso. Qué interesante. Sí, y un poco en este sentido, yo vine, bueno, no sé, yo me vine aquí a Islandia precisamente, me ha encantado escuchar a Ana Belén Rojo, porque precisamente por la pregunta que se plantearon en una de sus clases, lo de qué futuro o qué cabida tenemos los diseñadores gráficos en un presente como este. Yo esa es la pregunta que me hice en su momento, porque no sabía cómo podía aportar a la sociedad me planteaba una situación como esta, pero no de pandemia ni con tantas muertes, pero sí en otro tipo de entorno que no fuera el de la ciudad o dentro del capitalismo. Y ando encontrando esas respuestas y a las conclusiones que estoy llegando es que antes de diseñadores gráficos, de moda, de producto o de interiores, somos diseñadores. Y los diseñadores somos muy buenos encontrando conexiones. Entonces, esa es una de las ventajas o de las cualidades que podemos aprovechar a la hora de afrontar estos retos, porque podemos hacer como virajes o, no sé, aprovechar en cierto modo lo que está sucediendo para encontrar conexiones y no resolver ya gráficamente, sino cosas que a la gente se les pasa por alto, pues poder establecer bien grupos de diferentes personas que saben cómo resolverlo. Tú estar ahí como gestionando, si has hecho dirección de arte, pues estás ahí un poco al tanto de todas esas cosas. Y es en lo que estoy, buscando respuestas a ese tipo de planteamientos. Pero me ha gustado mucho lo que ha hablado Ana Belén, porque está totalmente en la línea de lo que me trajo aquí. Total. Bueno, la siguiente pregunta es si tienes algún consejo para las personas que salimos de la escuela sin mucha experiencia y con ganas de pues, darle caña al tema y sin saber muy bien dónde vamos a parar laboralmente. Ya, pues yo creo que sobre todo tener tranquilidad, porque la mayor parte de la gente, bueno, somos gente que somos mayores, yo empecé con 27 años, terminé con 31, creo, 32, hay mucho camino por delante y como hay mucho camino por delante, no te tiene que importar si tienes que pasar un tiempo trabajando. Yo estuve trabajando en la construcción, pero mantuve el foco. O sea, lo que me interesaba, la inquietud, siempre estaba ahí. Seguí formándome de manera autodidacta, interesándome por ir a exposiciones, intentando leer. Leer es importantísimo, o sea, construirte ahí un criterio es fundamental y no perder el foco. Da igual en lo que vayas a estar trabajando, pero si no pierdes el foco de a qué te quieres dedicar, sigues manteniendo la pasión por informarte de los cambios que se van produciendo en el sector, porque cambia muy rápido y hay que estar al tanto, creo que sería uno de los consejos que daría. Y también, ya que se sale de la carrera, optimizar el esfuerzo que se hace en ella. Es decir, que todos los trabajos que se hagan, que te proponen a lo largo de la carrera, tomártelos como si fueran encargos profesionales. O sea, pensarte a ti mismo como un estudio de diseño, como si fueras ya profesional e intentar dar la mejor solución al cliente, que es el profesor. Él sabe, igual que sucede con los clientes, él sabe, conoce mucho su tema, él te lo expone, te comparte las nociones que tiene sobre esos temas y tú como diseñador tienes que agarrar esos conocimientos que te transmiten, investigar más por tu cuenta e intentar resolver de la mejor manera posible pues, el encargo que te ha hecho, que es el ejercicio. Si pones interés y te lo tomas como si fuera el encargo de tu vida, a la larga, en lugar de cumplir simplemente la nota para pasar de curso a curso, te termina quedando un proyecto que de cara a tener portafolio, o sea, va a ser indispensable. Al final de la carrera te puedes presentar, incluso hacer una criba para incluir proyectos en el portafolio. Y eso es muy valioso, sobre todo porque en la manera de
de llevar a cabo esos ejercicios académicos, pues tu interés y el trabajo es prácticamente como si fueras profesional. No sabes todavía todas las metodologías, pero joder, hay un esfuerzo que luego eso va a revertir en el trabajo y de cara a la gente que ve tu portafolio, eso se percibe. Todo eso se transmite y ya luego en las entrevistas también. Me has leído la mente, justo te iba a preguntar por el portfolio, pero ya la Sí. Es que yo creo que está muy relacionado. O sea, para estar preparado como freelance no hay nada que te prepare para ser freelance, la verdad, porque hay mucha gente que recibimos formación para gestión, pero es a base de tortas como vas aprendiendo realmente con la práctica. Está bien tener nociones, pero luego eso se va aprendiendo sobre la marcha. Y así muchas más cosas. También, bueno, muchos aspectos. Que son 4 años. Salimos con la sensación, y todavía nos queda mucho por aprender para resolver bien gráficamente, como es nuestro caso. Entonces, si te metes ya en cosas más complejas como gestión, administración, luego gestión de equipos, es imposible. Necesitas 6 años para salir mejor formado. Totalmente. Quiero que me cuentes también tu experiencia, primero como alumno y luego como profesor de la escuela. Pues como alumno, yo como dije, dejé el trabajo, venía de ser autónomo, yo era autónomo antes en la construcción, o sea que era estajista, íbamos ahí a tope para cumplir con tiempos. Trabajábamos con mucha gente y, claro, tenía 27 años. Era la inversión de todos mis ahorros en mi formación. Yo me lo tomé como si la carrera fuera mi trabajo. O sea, fui súper serio. Cada proyecto, lo que te digo, por experiencia personal, a mí me funcionó bien. Me lo tomaba como si fuera mi trabajo. Y aprendí muchísimo, tuve la suerte de que aprendí muchísimo con todos los profesores y profesoras. Yo me sentí afortunado. Y también con los compañeros, porque creo que estudiar en una escuela pública, eso es algo que no te da poder estudiar en otro tipo de escuelas. Yo no me podría haber permitido estar los 4 años estudiando con los ahorros que tenía en una escuela privada y eso lo agradeces por un lado, la oportunidad que tienes del acceso a la educación pública, por eso yo estoy súper a favor y defiendo total las escuelas de este tipo, incluso creo que habría que potenciarlas desde las administraciones públicas. Y luego, por otro lado, espera, ¿qué iba a decir? Se me va siempre la pinza. Y luego, por otro lado, como estudiante, sí, los compañeros, porque convergen mogollón de tendencias, de ideologías, diferentes realidades sociales. Y de eso te nutres. Viene gente con muchísimas referencias que tú desconocías y sabes cómo defienden los proyectos unos, cómo los presentan otras, pensamientos artísticos, más tecnológicos, diferentes perfiles, y eso termina alimentándote mogollón. Yo creo que tuve suerte tanto por la parte de profesores como la de compañeros. Y a la hora de llegar a ser profesor, cuando te toca cambiar el rol para ser profesor, te das cuenta de que es súper dificilísimo. O sea, yo recuerdo cuando era estudiante que había mucha gente que se quejaba de profesores y profesoras, y claro, cuando llegas a ser profesor, yo nunca me quejé porque creo que siempre se saca algo. Si crees que alguien no te da los conocimientos que tú esperas de esa asignatura, cúrratelo tú para completar esa falta de conocimiento que crees bajo tu criterio que te falta. Que hay gente que no lo hace y entonces es como cúrratelo. Entonces, cuando llegas a ser profesor, te tienes que currar las clases, que es una locura. Yo recuerdo los primeros días, porque tuve que prepararlo en muy poco tiempo, la asignatura de proyectos experimentales de ilustración, que las primeras semanas, fueron las 3 semanas, eran clases de 4 horas, llegaba a casa y me acostaba directamente, ni cenaba, o sea, era una carga cognitiva, ¿sabes? Brutal, porque eran también 22 alumnos en la clase. Es brutal. Y entonces ya dices, joder, todos mis respetos para el equipo docente, porque es muy, muy complicado. Y encima te tienes que ir adaptando a cada una de las alumnas y, es un trabajazo. Yo solo llevaba una asignatura. O sea que llevar más tiene que ser un locurón. O sea, admiración total al equipo docente, pero aprendí muchísimo, aprendí mucho. Yo creo que aprendí más
que las alumnas, porque organicé muchos de los conocimientos que no sabía que tenía y aprendí muchísimo. Pero tener esas dos visiones está fenomenal. Qué guay, qué guay. Muchas gracias por responder. La última pregunta es cómo es la gestión de equipos, tanto las dificultades que presenta pues, en un grado o en un máster y luego en la vida laboral, porque seguramente se parezcan, ¿no? Sí, tiene muchísimo que ver. Yo ahora estoy leyendo mucho sobre mediación en equipos, cómo dar feedback, recibir feedback. Conocí en unas conferencias en Valladolid a Félix López, que escribe mucho sobre ello, que ha trabajado para Google y está trabajando ahora, no recuerdo cuál es la otra empresa, pero está especializado en ello. Los conflictos son similares, tanto en el entorno profesional como en el académico, en el estudiantil. Y en el entorno académico, cuando eres estudiante, intentas evitarlos porque todavía no tienes las herramientas ni el bagaje vital suficiente para saber cómo manejar ese tipo de situaciones, pero ya no solo tú, si tienes que decir a alguien, oye, eres la única persona que no está haciendo nada del equipo, ¿sabes? Tú no sabes cómo transmitirlo correctamente y la otra persona tampoco sabe cómo encajarlo correctamente. Eso es a lo largo del tiempo, es una de las cosas que decía que en la escuela sí, te lo pueden decir, pero es a lo largo del tiempo y metiendo mucho la pata como terminas aprendiéndolo. Eso entre compañeros, o sea, el tema de dar feedback y cómo recibir feedback es importantísimo. Y luego también, pues, en la gestión de equipos, la figura de líder que comentaba al principio. Un líder no es alguien que impone su forma de ver, sino tiene que ser una persona súper abierta de miras y que sepa ver el valor y el potencial de cada uno de los componentes de ese equipo y que revierta en el equipo. O sea, no pasa nada porque tú estés al cargo de un equipo y reconocer que no tienes conocimientos sobre alguna de las áreas. Si hay alguien en el equipo que es especialista, que tiene muchos conocimientos en ello, joder, dilo abiertamente y de esa persona vas a aprender tú como líder y el resto del equipo termina revertiendo. En el mundo profesional, pues cuando te toca ser parte del equipo y das con líderes que no son líderes, que simplemente están ahí ejecutando el trabajo de forma mecánica, es complicado porque se generan muchas tensiones y el aprender a lidiar con esas tensiones cuando, lo que decía el feedback, cuando eres tú el que lo recibe, tienes que ser tú el que relaja porque si no, no funciona el equipo, se empieza a producir cierta toxicidad y eso es a mí es un poco lo que me hizo saltar y pasar ya a ser freelance, porque creo que ese tipo de gestión se puede hacer de otra manera, pero porque creo que la parte personal y profesional creo que está muy relacionada al final, ¿no? La parte y de empatía, que no quita de ahí que a la hora de dar feedback tú seas estricto o tu postura pues sea clara en la transmisión pues, de los mensajes. Pero es complicado y en el mundo académico es complicado lo del tema de gestionarse con otra gente. Porque quieres evitar roces que luego se vayan extendiendo a lo largo de los años en la carrera. Eso es así. En el mundo profesional, si tienes algún roce, o saltas de trabajo, de empresa, te mueven de equipo y si la gente es profesional, pues lo evita, pero en el académico todavía está ahí lo personal y eso sí, se arrastra. O sea que ahí yo creo que es el paso del tiempo lo que te ayuda a poder lidiar con ello. Y educarnos un poco todos, ¿no? En plan, oye, esto no es personal y vamos a lidiar con esto porque... Sí. Pero tenerlo claro y también el trabajo. Yo te lo digo, me he quemado también muchas veces por ego. O sea, esto es así. Cuando te dan un feedback muchas veces es por ego hasta que llega un punto que dices, oye, sabes que no eres perfecto, asúmelo y no restes. Y nos pasa, o sea, yo lo admito porque he pasado también por ahí y es súper importante. Y la humildad al final pues es una cualidad que suma. Y si no sé algo o lo que me dicen no es correcto, pues oye, mira, asúmelo, admítelo y ya está. Pues totalmente, estoy 100% de acuerdo contigo. Y ya por ahora acabamos la entrevista, Rubén Chumillas y yo, y damos paso a Aprende con Lourdes. Joder, me ha encantado, ¿eh? No, es que tenemos a Carlos preparando el jingle para esto precisamente y, claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van esas barritas de pan? Bueno, pues ya sabéis que hemos llegado al final casi de esto. Yo lo primero sí que quiero como
transmitiros mis emociones. Estoy súper abrumada porque estos dos grandísimos profesionales que acaban de contarnos su visión del mundo y del diseño y de todo lo que está pasando me ha dejado bastante en shock. Y ahora me toca contar links y, bueno, a ver si lo consigo. Venga, pues hoy os traigo dos enlaces. Ya sabéis que a mí esto del 2 me gusta. Y os traigo, son dos plataformas para seguir aprendiendo, claro, porque como estoy en esta sección ahora, pues van de eso. Y bueno, la cosa es que la primera de los enlaces, el primero de los enlaces, bueno, las dos son plataformas en castellano, que esto creo que, bueno, pues es reseñable, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto bastantes recursos que estaban en inglés y tal y no sé qué. Y bueno, creo que es importante también, pues, también poner en valor que hay algunas plataformas que tienen todo en castellano. Estas dos en concreto lo tienen, ¿vale? Bueno, pues os comparto pantalla, si os parece. ¿Me validáis? Vale, yo creo que me voy a traer esto aquí para no mirar como para arriba. Me decís si... Ah, vale, no, claro, que si me lo llevo no lo veis. Vale, bueno, lo veis, ¿no? Sí. Ok, Sí. vale, bueno, pues aquí tenemos la primera, que es Miriada X, no sé si la conocéis. Y bueno, pues es una plataforma que lleva bastante tiempo ya, de hecho yo creo que es de las pioneras, junto con la siguiente que vamos a ver, de las pioneras que empezó a darle caña a esto de los MOOCs. Y bueno, aquí tenéis muchísimos MOOCs, que son, ya sabéis, cursos masivos en abierto, ¿vale? Y bueno, pues si buscáis la palabra diseño, pues veis que tenéis un montón de tipos de diseño y de cursitos relacionados con el diseño. Poco más que comentar en realidad aquí, es una plataforma como todas que tiene se puede filtrar, ¿vale? Por lo que estéis buscando. Bueno, tienen, pues eso, un menú bastante típico, no hay como mucho más que reseñar, pero sí que eso, ¿no? Como poner en valor que es una plataforma con, si no todo, casi todo el contenido en castellano. Esto, bueno, pues eso ahí queda, ¿no? Y no solamente hay contenido de diseño, sino que hay contenido pues, prácticamente de todas las áreas del conocimiento, ¿vale? Y el segundo enlace que os quería traer es uno que ya conocido por todos los diseñadores del mundo, que es este de Doméstica, ¿vale? Es una plataforma en la que además creo que se puede tener como un pequeño portfolio, que bueno, los que todavía no tengáis como muy avanzado aquello del portfolio, que ya lo hemos comentado, como bien lo ha comentado Rubén, es importante tener como alguna representación de tu trabajo, pues quizá con este tipo de plataformas también os sirva como para ese empujón, ¿no? De antes de tener algo como muy personal mío, pues tirar de estas plataformas que al final están muy bien posicionadas y, bueno, cuando buscan contenidos, pues te pueden hasta encontrar, ¿no? O sea que eso está bien. Y, bueno, de Doméstica sí que quería señalar que han abierto esta parte de Quédate en casa con un montón de cursos abiertos, que no hay que pagar por ellos, vaya, porque los cursos de Doméstica suelen ser de pago, ¿vale? Si os vais aquí a la parte de cursos, veis que casi todos tienen un importe, ¿vale? Es un importe como irrisorio, ¿no? O sea, es casi simbólico porque no es dinero para realmente todo el curro que llevan esos cursos, ¿vale? Pero bueno, y está bien porque está adaptado un poco también a los estudiantes, ¿no? Que al final, pues cuando somos estudiantes no tenemos tanta pasta y esto está muy bien. Creo que es una apuesta por parte de Doméstica bastante interesante. Y lo que os decía es que han abierto esto de Quédate en casa, que tienen pues esos cursos abiertos. Bueno, sí que señalar aquí quizá que estos cursos, aunque estén en abierto, pues tienen algunas funciones limitadas, ¿no? Como rollo que no se puede hacer comentarios en los foros, que eso es como muy típico de los cursos de Doméstica, que se participa a través de foros y tal, y esto creo que está limitado porque, claro, pensad, ¿no? Si entramos ahí, yo qué sé, 15.000 o 20.000 personas, pues sería un poco locura. Y vale, sí, quería hoy también compartiros que uno de los profes que están aquí hoy tiene un curso en abierto sobre rotoscopia, ¿vale? Y bueno, ya le conocéis aquí a Gonzalo. No sé si Gonzalo nos quieres contar algo específico de tu curso, pero yo lo recomiendo altísimamente, claro está. Bueno, no comento mucho, simplemente pues sí, eso, que entre los cursos que hay en abierto está el mío de rotoscopia y nada, y que bueno, que tenéis otros cursos muchísimo más interesantes ahí en abierto para que veáis. Y nada, solo comentar un pequeño detalle de lo de Doméstica. Lo de Doméstica está planteado fundamentalmente como profesionales que cuentan su método de trabajo. No son tanto cursos tipo académico, aunque también ahora han hecho algunos de programas y tal, como es la manera en la que los profesionales hacen su trabajo. Por ejemplo, este de rotoscopia
no es un curso, digamos, de rotoscopia, sino que es más bien la manera en la que lo hago yo. Entonces, bueno, puede tener por un lado una carencia a la hora de si lo que estás haciendo es ver ahí cómo aprender y tal, en general, pero lo que yo creo que tiene de bueno es que ves experiencias reales, ¿no? Y ves experiencias reales de la gente y lo que está haciendo la gente. Entonces, pues bueno, pues también te puede servir porque damos un poco consejos pues de los problemas que tenemos. Y bueno, pues yo creo que están bastante bien, no voy a hacer publicidad del tema, pero vamos, están muy bien editados y están cuidados, ¿no? Es un producto cuidado. Total. Pues por mi parte ya estaría. No sé si queréis comentar algo así como a modo resumen o algo así. Yo le paso ya el testigo a Sara, que es nuestra presentadora de hoy. Pues yo creo que nada que comentar, me ha encantado la verdad el podcast, o sea, he sentido que había una comunidad aquí muy, muy férrea y las conversaciones han sido súper interesantes con los profesionales y nada, esperamos que compartir este espacio en el futuro, en el siguiente podcast y nada, no sé, ¿alguien quiere comentar algo, alguna última cosa? Pues nada, pues yo prefiero que no se acabe el coronavirus y que sigamos aquí haciendo un podcast porque me gusta mucho. Pero bueno, habrá que hacer un esfuerzo. No hay que olvidarlo. Puede ser una idea muy buena mantener, aunque volvamos físicamente, tener este... Claro, puede terminar el coronavirus, que sería una buena noticia, y mantener las cosas buenas que hayamos creado por el camino. Creo que esto sería... Esto sería la situación ideal, ¿no? Totalmente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, de verdad, ha sido muy guay la experiencia. Y nada, pues nos veremos la siguiente semana o la que viene cuando vuelva el podcast, la octava edición del podcast. Y nada, un abrazo a todos, muchísimas gracias. Chao. 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 Chao.